Estados Unidos es uno de los países más poderosos en la historia del mundo. Sus tentáculos se esparcen y controlan a casi todos los países del mundo. Todos estos puntos rojos que ves son bases militares estadounidenses. Tienen más de 800 de estas regadas por todo el planeta. Muchos de nosotros vivimos en nuestros países sin saber siquiera que una base militar estadounidense está dentro de nuestros territorios. Pero el dominio mundial estadounidense no se limita solamente a su afluencia militar, su extensión territorial lo convierte también en el tercer país más grande en superficie. Pero esto no siempre fue así. De hecho, te asombrará saber que cuando Estados Unidos comenzó a escribir su historia como país independiente, su territorio era pequeño e insignificante. Tan solo mira esto. Este era el territorio original estadounidense en 1783. Esta frontera inicial era todo lo que tenían. Ni siquiera es el territorio completo de lo que hoy ocupan 18 de los estados más pequeños que hoy tienen. Pero ¿cómo pasó Estados Unidos de esto a esto? La respuesta corta es comprando barato, robándole a sus vecinos, haciéndose de una que otra maña. Pero la respuesta explicada es para muchos indignante, para otros asombrosa. ¿Quieres saberlo? Te lo explico en unos minutos. Este es el pequeño territorio original con el que comenzó Estados Unidos y le fue cedido por Reino Unido, pero 20 años después, Estados Unidos duplicó su territorio comprando todo esto que ves en el mapa, Luisiana, que originalmente estaba bajo el dominio de Francia y luego fue parte de España. Era tan grande que se conectaba con lo que hoy es México y llegaba hasta aquí, hasta parte de Canadá. Pero España le regresó de nuevo ese gran territorio a Francia, que a su vez se lo vendió a Estados Unidos por nada, 4 centavos por acre, 15 millones de dólares en total por comprar el doble de su territorio. Después, España continuó perdiendo territorios con Estados Unidos, cediéndoles lo que hoy es un pedazo de Alabama, Mississippi y Florida. Y con eso, Estados Unidos ya era un país grande, pero querían más. Y la única manera de lograrlo era quitarle terreno a sus vecinos, ya sea convenciéndolos, robándolos o conquistándolos. Así que en 1845 se anexionaron Texas con una votación o plebiscito en la que los entonces mexicanos que habitaban aquí votaron a favor de dejar de ser parte de México y se convirtieron en el estado número 28 de Estados Unidos. Luego se expandieron a todo el territorio de Oregón en un tratado con Reino Unido y 2 años después, en 1848, cuando se enteraron de que México tenía una de las reservas de oro más grandes del mundo, en Alta California, las tropas estadounidenses invadieron México. Quitaron la bandera mexicana de la capital y en su lugar pusieron la bandera estadounidense. Y la condición para retirar a sus tropas y quitar la bandera estadounidense para regresarle de México es que México le vendiera todo este gran territorio por un precio ridículo. En México se volvieron muy comunes los asaltos de ladronzuelos vulgares que atracan recientemente autobuses. Y cuando uno de estos ladrones corrientes se sube a robar a un autobús, como ya es algo tan común, para ahorrarse la explicación del proceso de robo, simplemente los ladrones se suben y le dicen a los pasajeros esta típica frase. Cámara, mi gente, ya se la saben, aquí relajado, Y después de que Estados Unidos le robó a México más de la mitad de su territorio en 1848, Estados Unidos volvió a repetir la historia con México con la típica frase de cámara mi gente, ya se la saben, carteras, celulares y denme este otro territorio, la mesilla, por las buenas o por las malas. Así que esta vez fue por las buenas y así sumaron un pedazo más a su territorio. Y luego en 1867 le compraron Alaska a Rusia. Luego, en 1875, el reino de la preciosa isla de Hawái firmó un tratado de reciprocidad con los Estados Unidos que le permitía la importación de azúcar y arroz hawaiano a Norteamérica. Digo, ¿qué de malo le podía pasar a esa hermosa isla firmando un inocente tratado para vender su arroz y azúcar a los norteamericanos? Pero 20 años después volvió a pasar. Cámara, mi gente, ya se la saben, Estados Unidos se anexionó Hawái
porque supuestamente lograron evangelizarla con la democracia estadounidense, derrocando a su reina e imponiendo un nuevo presidente que hizo una votación en la que los hawaianos pedían anexionarse a los Estados Unidos en 1893. Pero el entonces presidente estadounidense Grover Cleveland ordenó una investigación de los hechos, que concluyó en julio de ese mismo año que las autoridades militares y diplomáticas de los Estados Unidos habían abusado de su autoridad y eran responsables del cambio de gobierno, de derrocar a la reina hawaiana, de poner a un presidente a modo y de amañar esa votación básicamente. Los ministros y comandantes militares estadounidenses en Hawái fueron obligados a renunciar y Cleveland ordenó la restauración de la monarquía y en su discurso de Estado de la Unión de ese año literalmente dijo: por los hechos que se desarrollaron, me parece que el único camino honorable para nuestro gobierno es deshacer la injusticia causada por nuestros representantes y restaurar en la medida de nuestras posibilidades el estatus existente antes de nuestra forzada invasión. Pero igual y como pasó en México cuando Abraham Lincoln se opuso al robo de Alta California, los golpistas opositores decidieron desobedecer al gobierno del presidente Cleveland y declararon a la República de Hawái como el estado número 50 de la Unión. El 4 de julio de 1894, bajo la presidencia de Stanford Dole y bajo la sagrada ley del Hokkaido, se anexionaron Hawái. La verdad es que los primeros 70 años de su existencia, Estados Unidos se dedicó a expandir su territorio e influencia en todo Norteamérica, hasta que logró unir sus territorios desde el Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico, en una ola de expansionismo que dio lugar primero a una despiadada masacre de personas indígenas que habitaban esos territorios. Pero cuando lograron toda esa expansión, los primeros estadounidenses comenzaron a dividirse sobre si el país debería de ampliar más allá de los océanos Pacífico y Atlántico sus fronteras. El entonces presidente Seward, que fue quien impulsó la compra de Alaska a Rusia, quería incluso expandir Estados Unidos a la compra de los territorios de Groenlandia e Islandia y los territorios en el Caribe. A su ya clásico estilo de cámara, mi gente, ya se la saben, carteras celulares y sus territorios. Pero afortunadamente, Seward fue bloqueado por el propio Congreso estadounidense. Y la verdad es que la única razón por la que algunos estadounidenses de esa época, incluyendo muchos en el Capitolio, estaban en contra de esa expansión a la que llamaban bloque antiimperialista, era porque esas personas estaban muy preocupadas de que los Estados Unidos se involucraran más en la política global y que como resultado iban a tener que integrar poblaciones a las que literalmente ellos clasificaban como razas inferiores. Y esta preocupación fue tal vez la única cosa buena que trajo el racismo estadounidense de la época y que frenó la política expansionista norteamericana, principalmente hacia el Caribe y Latinoamérica. Esto está totalmente documentado en la historia estadounidense. Pero esta suerte no duró por mucho tiempo, especialmente para Latinoamérica. Y es que a finales del siglo XIX, Estados Unidos comenzó a cambiar el debate sobre lo que en la época llamaban una política imperialista de expansionismo americano. Lo que cambió fue la forma en la que Estados Unidos se expandía. Ya no era una expansión territorial, ya no se trataba de sumar más estados a su territorio, sino de controlar a la mayor cantidad de países posibles de América Latina y del mundo entero. Y uno de los hombres que comenzó a meter las narices en todo el planeta, el entonces presidente estadounidense William McKinley. A partir de aquí y a partir de él, todo cambió. En 1898, este presidente estadounidense le declaró la guerra a España y obviamente ya saben quién ganó. Como resultado, España tuvo que ceder grandes territorios como Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam, sumados a la anexión de Hawái de la que ya hablamos, que daría a Estados Unidos una presencia muy grande incluso en la región asiática, convirtiéndose de inmediato en una potencia imperial. Luego de la guerra hispano-estadounidense,
la política de los Estados Unidos fue mucho más agresiva y unos años después, Estados Unidos comenzó a meterse más enérgicamente en Latinoamérica y tomó el control de la zona del Canal de Panamá en 1903 y envió tropas para ocupar la República Dominicana en 1916. Y luego también compró las Islas Vírgenes Americanas en 1917. Para este punto, Estados Unidos estaba totalmente fuera de control. Lo que no compraban, lo invadían o lo tomaban a la fuerza, por las buenas o por las malas. Ni los propios presidentes estadounidenses podían parar eso, ni Abraham Lincoln, ni Grover Cleveland, y entre más seguían expandiendo su territorio, más ganaban influencia y poder en el comercio internacional. Un ciclo que no paraba. Más territorios, más comercio, más poder, más dinero para comprar o invadir más. Daba lo mismo. Ya para 1944 solo existían 3 superpotencias mundiales: Estados Unidos, la Unión Soviética y el Imperio Británico. Luego de la separación de la independencia de los territorios británicos, o Commonwealth, como también se le conoce, la balanza mundial quedaría entre Norteamérica y los soviéticos, que posteriormente entrarían en un largo conflicto conocido como la Guerra Fría. Pero de eso vamos a hablar en otro video. Y finalmente, después de la caída de la Unión Soviética en 1991, el título de superpotencia le pertenecía únicamente a Estados Unidos. Y desde entonces su poderío es incuestionable. El tiempo pasó y el liderazgo de Estados Unidos parecía invencible, hasta que China y Rusia aparecieron en la escena mundial y equilibraron un poco esta balanza. Pero ¿cómo es que Estados Unidos logró tal nivel de influencia? ¿Y cómo se ha mantenido como esta superpotencia mundial hasta el día de hoy? El proceso de crecimiento de los Estados Unidos como potencia mundial no es algo nuevo, prácticamente radica en sus primeros años como nación al concretar su independencia en 1776. La libertad religiosa que se pregonaba en la excolonia británica era algo que muy pocas otras naciones del mundo tenían, y eso motivó a que gran parte de las mentes más brillantes del mundo vieran a ese territorio como la posibilidad de expresarse libremente en cuanto a sus creencias. Pero no solo eso, Estados Unidos le ofrecía a los nuevos inmigrantes, principalmente de Gran Bretaña, Alemania y el resto de Europa, la oportunidad de convertirse en propietarios de tierras gratuitas. Los beneficios económicos que esta política traía consigo permitieron un crecimiento acelerado que ya para el siglo XIX había convertido a Estados Unidos en un país prácticamente industrializado. Desde la agricultura hasta la exportación, la grandeza del territorio y su grandeza riqueza natural era el escenario perfecto para que inversores extranjeros se asentaran en Estados Unidos y que a su vez generaran miles de fuentes de empleo que fueron muy bien recibidas por inmigrantes de menos recursos económicos. Al mismo tiempo que su política migratoria era muy distinta a la que tienen hoy en día, era de brazos abiertos. Y todo esto sumaba una ecuación perfecta, un mecanismo que generaba riqueza de forma acelerada y permitía poblar su territorio con mano de obra calificada e industrias de todo tipo. Y así fue como Estados Unidos comenzó una revolución industrial al estilo americano que nunca se acabaría. Y esto solo fue el comienzo de una gran era corporativa con empresas como Apple, Microsoft, McDonald's, Disney, Boeing, Google, Facebook, Adobe y muchas otras empresas más. La economía estadounidense se fortaleció sorprendentemente, tomando en cuenta que prácticamente no tenían competencia en ese momento. En esa época, China no era una potencia y la Unión Soviética no era un ejemplo empresarial precisamente. Y esto se tradujo en un poder prácticamente absoluto del dólar como una moneda, convirtiéndose en el punto de referencia de casi todas las transacciones del mundo. Esto sin contar el boom petrolero del que vamos a hablar en otro video. Y con todas estas ganancias que Estados Unidos estaba obteniendo, hacían una inversión militar extraordinaria. Era su prioridad proteger el territorio estadounidense de amenazas extranjeras. Y por eso, Estados Unidos es el país que destina más presupuesto en defensa militar en todo el mundo.
además de convertirse en un auténtico negocio que emplea a más de 1 millón de personas y donde participan empresas privadas. El desarrollo de la industria militar de Estados Unidos serviría también para impulsar una increíble influencia política en todo el mundo. Y esta influencia a su vez sirvió para proveer a grandes ejércitos de países que pasarían a convertirse en aliados estadounidenses, principalmente porque agrupan la mayor cantidad de armamento, sistemas de inteligencia, contrainteligencia y armas nucleares, entre muchas otras más. Y además de esto formaron alianzas militares con otras naciones como Alemania, Reino Unido, Francia, España, Japón, Israel, Corea del Sur, entre otros. Y esa es precisamente una de las grandes disputas que hoy sostienen con Rusia. Y en esa disputa muchos discuten si es este el final de la era estadounidense. Y es que hoy, a pesar de la indiscutible influencia militar y la política estadounidense, su posible declive es un tema que ha generado debate y en los últimos años se ha fortalecido. Esto en primera instancia por el crecimiento económico, político y militar que tienen otros países como Rusia o China, que cada vez parecen competir aún más con la economía estadounidense. De hecho, una buena parte de los países productores de petróleo están alineados a estas nuevas superpotencias, dejando de lado, en buena parte, la relevancia que años atrás poseía Estados Unidos, una potencia cultural. Todos querían tener esa sensación americana de comer en McDonald's, de manejar un auto americano, del típico modelo de familia americana que Estados Unidos le vendía al mundo como un manual de vida hasta en la propia televisión. Every Friday night, Julia's job is to compare the grocery prices of our neighborhood stores for Saturday morning shopping. When that matter's settled, I figure maybe I can get in a little reading before it's time to go to bed. That is, after the radio's turned down a little. Pero hoy todo lo que compramos ya no viene más de Estados Unidos. Parece que alguien nos está desplazando en el comercio internacional. ¿Podría ser este el fin de la era estadounidense? De eso te hablo en este otro video, que si no lo has visto te recomiendo que lo veas. Y me gustaría saber tu opinión. Para ti, en este momento, ¿quién crees que es la principal potencia mundial? Déjame tu respuesta aquí, en los comentarios. Y yo te veo en el próximo video.